Para acceder al banco integral de datos, se deben introducir el usuario y la contraseña, datos que se reciben por correo electrónico, en el espacio indicado. Una vez introducidas las claves de acceso, se debe hacer clic en el botón Entra. El usuario debe comprobar que todos sus datos personales son correctos la primera vez que entra en el sistema. Para ello, debe hacer clic sobre su usuario en la parte superior izquierda. Aquí puede modificar su información personal, cambiar su correo electrónico, número de teléfono, etc. En la parte inferior hay una serie de pestañas que muestran más información. En Datos usuario se puede seleccionar el idioma del bit, asignarse una nueva contraseña y seleccionar qué agenda se mostrará por defecto. Centro. Si fuera necesario buscar un alumno, puede hacerlo a través de Centro, Alumno-Alumna, Búsqueda Alumnado, mediante cualquiera de los filtros que aparecen y haciendo clic en el botón Consultar. Entidad. A través de Entidad, puede hacer una búsqueda de las encuestas de necesidades formativas. Estas encuestas son un cuestionario que la empresa puede rellenar sobre los convenios que se han cerrado. La encuesta de necesidades formativas consta de 4 pantallas principales. Saber más sobre la empresa, conocer la ocupación, competencias y analizamos las competencias. Se trata principalmente de cuestiones sobre el seguimiento de los convenios y el plan de actividades, donde la empresa puede valorar las actividades y añadir nuevas si es necesario. Estas encuestas se generan en el momento en que se califica el cuaderno de un alumno y aparece una nueva tarea en la agenda de los tutores de empresa y responsables del centro de trabajo. Acuerdos. En este punto, puede hacer una búsqueda de los acuerdos que tiene asignados el usuario utilizando cualquiera de los filtros que aparecen y haciendo clic en el botón Buscar. Agenda. El tutor puede elegir 2 tipos de visualización de la agenda, los cuales son Agenda Empresa, Agenda Clásica. Desde la agenda puede ver un resumen de las tareas, notificaciones, mensajes y calendario con el objetivo de ayudarle a estar al día de las novedades y saber qué debe hacer en cada momento. En el espacio Tareas se pueden ver destacadas las tareas más antiguas que están pendientes de gestionar. Del mismo modo, se pueden ver las tareas que están programadas para el día en curso. En caso de querer buscar una tarea específica pendiente, debe hacer clic en este botón. Aquí se puede filtrar la búsqueda por tipo de tarea, fecha y estado. En el espacio Notificaciones y mensajes se puede ver un listado con los 3 últimos mensajes y notificaciones que no se han leído. Las notificaciones que han sido aceptadas se mostrarán de color verde. Aquellas que hayan sido rechazadas en color rojo. Y de color calabaza las que hayan sido canceladas. Los mensajes siempre aparecerán de color azul. Si se hace clic en una notificación o mensaje, se accede directamente al contenido, y este no se volverá a mostrar en el resumen de la agenda. Se dispone de un botón para limpiar las notificaciones y otro para limpiar los mensajes de este cuadro. Desaparecerán de la lista y quedarán marcados como leídos. También se pueden buscar notificaciones o mensajes antiguos a través de estos botones. En este apartado se puede filtrar por módulo. A través del desplegable puede seleccionar si la notificación a buscar es sobre el plan de actividades o todos. También se puede filtrar por el estado de validación según si ha sido refutada o validada y por fechas. En el espacio Calendario puede ver las tareas pendientes. Los días con tareas pendientes aparecen marcados en color rosado y los días que son festivos con un marco rojo. Si desea más información sobre las tareas pendientes de cada día, debe hacer clic sobre él. Abajo aparece un listado de las tareas pendientes para el día en curso. Mensajería. A través de Mensajería, accede a la bandeja de entrada, donde puede ver el listado de mensajes recibidos. Si se hace clic sobre el asunto, se abre el mensaje. Para responder debe hacer clic en este icono, escribir la respuesta y hacer clic en el botón Enviar. Si selecciona la pestaña Enviado, accederá al listado de mensajes enviados por el usuario. SAU.
En el caso de tener alguna consulta o incidencia, puede acceder al SAU, Servicio de Atención al Usuario. Aquí puede enviar consultas o informar de incidencias a través de la pestaña Nuevo. Para ello, se deben rellenar los campos Asunto, Tipo y Descripción y hacer clic en el botón Enviar. También se pueden buscar todas las consultas que se han realizado anteriormente utilizando los filtros de Usuario, Asunto, Estado y o Tipo, o ir directamente a las pestañas Pendiente, En curso, Falta información, Cerrado y Cancelado, según el estado en el que se encuentre la consulta. Valoración y seguimiento. El tutor de la empresa tiene que hacer el seguimiento y valoración de la estancia del alumno en la empresa. Primero, el alumno debe rellenar la actividad diaria y valorar los informes periódicos para que luego el tutor de la empresa también los valore. Cuando el alumno valore un informe periódico, el sistema enviará automáticamente un mensaje al tutor de empresa avisando de que ya se puede realizar la valoración por parte de la empresa. Puede acceder haciendo clic en el código dentro del mensaje, que es un enlace directo al informe periódico. También puede encontrarlo a través de la agenda de empresa, donde aparece un listado de todas las tareas pendientes, haciendo clic sobre el informe en cuestión para empezar a rellenarlo. En este informe, la empresa valora el nivel cualitativo de rendimiento del alumno para cada una de las actividades del plan. Cuando se hayan valorado, se podrán almacenar para que el centro haga la última revisión y firme el informe. Una vez finalizadas las prácticas del alumno en la empresa, el tutor de empresa recibe el cuestionario de satisfacción que debe responder valorando esta experiencia. Cuando se hayan realizado todos los pasos anteriores, la empresa recibirá, a través del espacio Notificaciones, un certificado de idoneidad que le permite continuar recibiendo alumnos en prácticas. Este certificado deja de tener vigencia si una empresa está más de 3 años sin recibir alumnos.